Entonces, Claro. nos ponemos en presencia de Dios y vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, soberano y eterno Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos para conocer tu palabra, para conocer tu revelación, para poder absorberla y luego poder transmitirla también. La vamos a reflexionar, Señor. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, ayúdanos, ilumínanos, para que al leer y estudiar las Sagradas Escrituras sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Amén. jóvenes. Pues entonces vamos a comenzar. Ya se conectó ahí Arely. Ahí está Arely con sus papás, mira. No te escuchas. No te escuchas, corazón, no se escucha. Bueno, ¿ya? Ya, ya, ya. Ya. Aquí está mi papá y mi mamá. Mucho Órale. gusto. Mucho gusto, jóvenes. Jóvenes Sí, de más de 40 años. sí, jóvenes más de 40. Buenas. Bueno, pues ya Diego ya va a exponer, ¿no? El tema. Ahí Ahora sí voy. vamos a conocer bien exactamente, Diego. Sí, bueno, compañeros, yo les voy a presentar el tema de la oración por los difuntos. Esta presentación eh, va muy ligada al tema del purgatorio, porque de ahí nace, o sea, una consecuencia de entender el purgatorio, es esto, orar por los difuntos, ¿no? Si nosotros creyésemos que no existe el purgatorio, o si así hubiera sido la revelación, eh, pues imagínense, ¿para qué vamos a orar por alguien que está en el cielo? ¿O para qué orarías por alguien que está eternamente en el infierno, no? No tendría sentido. Este, pero precisamente tiene sentido porque creemos que los difuntos, aún los que son salvos, pueden tener, ¿no?, un proceso o no han culminado el proceso de purificación. Entonces, podrían ellos todavía necesitar o serle útiles, ¿no?, las oraciones de los vivos. Ahorita voy a explicar un fundamento acerca de esto. Nada más, o sea, ya vimos qué es el purgatorio nosotros, ¿no? En una clase anterior, pero vamos a dar un repaso de esta cuestión, porque si no, no entenderíamos la oración por los difuntos. Ajá. Entonces acá, en esta imagen les pongo, para que no se les olvide, porque van a empezar las calumnias protestantes, ¿no? A decir de que, ay, es que ustedes creen que hay que irnos a un lugar para purificarnos porque ustedes desechan el sacrificio de Cristo que nos purifica, ¿no? Entonces, digo, de entrada nada más decir que eso no es cierto, ¿no? O sea, nosotros creemos que el purgatorio es una extensión de la obra de Cristo. No es que están separados y hay que hacer una falsa dicotomía como ellos la hacen, de o es el purgatorio o Cristo. ¿Qué te purifica? ¿Cristo o el purgatorio? No, no. Todo forma parte de una sola cosa. Entonces el purgatorio es una extensión de la misericordia de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué es misericordia. Porque un Dios misericordioso va a hacer todo lo posible para que te salves, ¿no? Y obviamente también debe haber un componente Claro. humano de que no aceptes a Cristo. Entonces, son dos partes, ¿no?, que deben cumplirse. Entonces, miren, primero, algo que yo estoy seguro que vamos a estar de acuerdo, tanto católicos como protestantes, todos los cristianos, es en esto, que Dios nos purifica. Estamos de acuerdo en eso. No me puedo purificar yo solo, ¿no? Esa es una idea pelagiana. Decir que mis obras, que por mis propios medios yo me santifico, ¿no? Eso creían los pelagianos. Eh, entonces, ¿dónde podemos ver esas evidencias? Miren, evidencias de eso hay muchas en la Biblia. Solo aquí por mencionar algunas, supongamos ahorita, bueno, podemos leer aquí, desde el Antiguo Testamento, que ya había esa creencia de pedirle a Dios esa purificación o esa limpieza o lavamiento o que te borre, ¿no?, los pecados. Por ejemplo, el Salmo 51 está lleno de eso. Hay nada más del versículo 1 al 10, fíjense. Le pide aquí David, ¿no?, que es el que escribió este salmo, borra mis rebeliones, ¿no?, le dice a Dios.
Dice, fíjense, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjense este elemento de misericordia unido a un lavamiento o borrar, ¿no? Todos aquellos pecados. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame, ¿no? Eh, Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, el pecado siempre nos ha perseguido desde la caída con Adán y Eva, desde el original hasta los pecados cometidos por nosotros, cada quien su concupiscencia, ¿no? Dice acá, por ejemplo, en el verso 7, dice, purifícame con hisopo, ¿no? Ahí está esa palabra, purifícame. Y ahorita vamos a entrar en tema de que el purgatorio eso significa purificación. Dice, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, ¿no? Entonces, aquí en este salmo está lleno de esas peticiones para que nos renueve Dios, nos limpie, nos purifique. Por ejemplo, acá en Daniel 12:10, ¿no? Por mencionar alguna cita del antiguo pacto, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entrará, pero los entendidos comprenderán. Otra cita, por ejemplo, allá con Isaías, dice, lavaos y limpiaos. Dice, quitad la iniquidad de vuestros corazones, obrad delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es decir, ahí menciona el componente o invita a la gente a que también ellos abandonen eso, el pecado, ¿no? Porque ya hay una ley establecida y hay unos preceptos que hay que seguir. Entonces invita a la gente a eso, pero por el otro lado también el salmista le pide a Dios que haga su parte, ¿no? Límpiame. Entonces ahí vemos dos partes, tanto del que limpia o purifica, que es Dios, como el que se deja limpiar y purificar, ¿no? Que también tiene que tener esa disposición las personas de ser purificados. Dice acá, venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahí vemos purificación, ¿no? Limpieza. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Otra vez menciona eso. En el nuevo pacto también vemos ese proceso que lo mencionan los apóstoles. Y miren, yo aquí les menciono que esto es un proceso. Dense cuenta de eso. ¿Por qué? Porque hay algunas sectas que enseñan, que son varias, casi la mayoría, que enseñan que la purificación o la santificación de los hombres es un proceso congelado en el tiempo. Ocurrió cuando yo dije que o acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, ahí me purificó. Entonces dense cuenta cómo en el protestantismo sí existe esa idea como de, por así decirlo, de purgatorio o purificación, pero aquí el punto es cómo es esa purificación. Ese va a ser el debate, ¿no? ¿Cómo es? Los católicos dicen que es todo un proceso, aún incluso después de muerto, puedes seguirte purificando. El protestante va a decir, no, es que desde que Cristo hizo esto, me purificó, ¿no? Otros protestantes, aunque no lo crean, hay sectas que sí creen en el purgatorio y dicen que puede haber una purificación después de la muerte. Son pocos, ¿no? Los que creen eso, pero sí hay protestantes que aceptan esa doctrina. Hay otros que dicen, no, es que yo fui renovado, nacido de nuevo desde que yo entré a esta iglesia o desde que yo hice la oración, ¿no? Para aceptar a Cristo. Y la mayoría creen eso. Y miren, eso no puede ser porque San Pablo ya lo menciona, ¿no? Por ejemplo, ahí en Romanos 13:11, ya lo dice él, ¿no? La salvación nunca estuvo tan cerca de nosotros. O sea, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que la salvación está cerca? ¿Por qué no dice ya fuimos salvados, ¿no? Como dicen los protestantes, ¿no? O por ejemplo, Filipenses 2:12, ¿no? Dice también que cuiden su salvación, dice San Pablo, ¿no? Entonces, ¿por qué la tenemos que cuidar? ¿No será porque es un proceso que no ha terminado? Entonces, el que persevera hasta el final ese es el que se salva según los católicos. Vamos a sostener eso. Entonces, fíjense que acá, eso no significa que no creemos que la sangre de Cristo nos purifica. De hecho, eso enseñamos. Pero si yo me desvío, si esa parte, ¿no? Por así decirlo, de la alianza, ¿no? Si la novia se desvía, o los miembros de que conformamos el cuerpo de Cristo, podemos perder la salvación. Entonces, ahí está el problema del purgatorio, que va a contradecir la sola fide. Y este es un tema no tan fácil de tratar porque se involucra con otros temas. Van a ver que se va a involucrar con el tema de los deuterocanónicos, porque el libro de Macabeos lo vamos a citar. Se va a involucrar con la sola fide, la sola gracia y otros temas, otras doctrinas protestantes que chocan fuertemente, ¿no? Con esta enseñanza del purgatorio. Entonces, por eso, la mayoría de ellos se van a encargar de desvirtuarla. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, San Pablo menciona a los Hebreos 1:13, habla de una purificación de nuestros pecados por medio de, dice acá, bueno, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, habla de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Cristo nos purifica, eso es cierto, ¿no? Por medio de sí mismo, de Cristo. Dice, se sentó a la diestra de su majestad en la altura.
También acá en Hebreos 9:14 dice eso, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas, ¿no? Había de una limpieza. Por ejemplo, a los Corintios también les explica eso, limpiémonos de toda contaminación, los está invitando, ¿no? Ese proceso de seguirnos limpiando, purificando. Y dice acá, por ejemplo, acá en Tito 2:14, cuando le habla a Tito, San Pablo dice, quien se dio a sí mismo habla de Jesús, por nosotros para rendirnos de toda iniquidad, dice, redimirnos, perdón, dice, y purificar para sí un pueblo propio. Cuando hablamos de un pueblo propio que adquirió o purificó Cristo, sabemos que habla de la iglesia. Nada más que lo dicen como pueblo porque lo comparan, ¿no? Con el pueblo judío, el pueblo hebreo, que fuese escogido. Pero sabemos por 1 Pedro 9:5 que ese pueblo es la iglesia, ¿no? Era figura de lo que iba a ser la iglesia de Dios. Por ejemplo, allá en Efesios 5:25, aquí habla de la iglesia. ¿Y qué dice de la iglesia acá en el versículo 26? Para santificarla, habiéndola purificado, dice en el lavamiento de agua, por la palabra. Fíjense, San Pedro también habla de una purificación, un corazón puro, también por la palabra de Dios. Tense cuenta cómo también hay un vínculo con eso, entre la purificación, sangre de Cristo, por la palabra, ¿no? Entonces dice acá, por ejemplo, habiendo purificado vuestras almas, en 1 Pedro 1:22, dice, por la obediencia a la verdad. Fíjense cómo aquí lo que me quiere decir Pedro es que la verdad me purifica. Si yo no soy fiel a la verdad, no ando en búsqueda de la verdad, entonces no puedo ser purificado, ¿no? Aquí lo pone en ese sentido. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, dice, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, ¿no? Que menciona otra vez este elemento de la palabra de Dios, que vive y permanece. Y el mismo Jesucristo, nos dice allá en Juan 15:3, y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? Otra vez, reitera lo que los apóstoles dicen, que por la palabra Dios nos limpia, ¿no? O nos purifica. Santiago dice algo parecido. Fíjense, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ah, o sea, son las dos partes, ¿no? No nada más Cristo limpió a todos, sino que es por la salvación de muchos, pero no de todos, sino de los que se acercan a Él. Por eso dice Santiago, los quiere convencer, acérquense, ¿no? Y vean que esto de acérquense a Dios, pues para compartir esta gloria, no nada más es una cuestión que enseña Santiago. La carta de Hebreos, vamos a ver más adelante, que también nos invita a acercarnos a Dios. Dice, pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, ¿no? Santiago nos explica eso. También el apóstol Juan nos habla de purificación, igual que todos los demás apóstoles, ¿no? Que Santiago, que Pablo. Por ejemplo, allá en 1 Juan 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es decir, es una imitación a Cristo. Hay que ser puros como él es puro. Acá también, en esa misma carta, pero en el capítulo 1, verso 7 en adelante, dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Es decir, sí creemos eso y enseñamos que la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia de todo pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, tiene que haber confesión, para que no digan que no existe la confesión, no es cierto. Y limpiarnos de toda maldad. Ahí habla otra purificación. Vamos a hacer un énfasis, ¿no? Que ahí dice, confesados nuestros pecados, y Él nos va a limpiar, Él es fiel y justo. No dice cómo es la confesión, ¿eh? Porque aquí los protestantes malentienden y dicen, es directo con Dios. No, es que aquí no dice, no especifica cómo es la confesión. Solo dice las consecuencias de esa confesión, que bien puede ser, denle el chance a la Iglesia Católica por toda la apología que hicimos, ¿no? Cuando explicamos el sacramento de la confesión de pecados, que es a través de un hombre, ¿no? Y eso siempre lo vamos a defender y enseñar. Porque así lo quiso Cristo allá en Juan 20:21, ¿no? Donde le da el permiso a los apóstoles, los pecados que ustedes perdonen son perdonados, ¿no? Los que sean retenidos son retenidos. Entonces da ese respaldo a los apóstoles, a los hombres. Entonces miren, aquí hay una voluntad de Dios de purificarnos. Y también nos tenemos que dejar purificar, ¿no? Es la invitación de los apóstoles, acérquense. Entonces, va a haber veces en la escritura que cuando se habla del fuego, tiene un sentido de purificación, ¿sale? Entonces, dense cuenta de eso. Ahorita estoy juntando elementos para que cuando ya defina qué es purgatorio ya no les va a parecer extraño. Por ejemplo, Isaías, allá en el capítulo 6, verso 5, Isaías tiene una visión del cielo muy parecida a Juan, el Apocalipsis, incluso mencionan cosas muy semejantes, ¿no? Por ejemplo, dice acá, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios,
y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ve en el cielo y él dice, yo soy de labios inmundos. O sea, si sus labios están inmundos, igual que nuestra alma, por así decirlo, ¿no? Pensémoslo ahorita, entonces, ¿qué debe ocurrir? Un fuego purificador, ¿no? Algo debe tocar los labios de Isaías para que lo purifique. Y acá dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, porque era algo caliente, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, eso tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, ¿no? Vean cómo la purificación se asocia con el fuego. Por ejemplo, acá en Zacarías 13, menciona de una parte que va a condenar Dios, ¿no? Dos terceras partes, y bueno, en resumen se los digo, y un tercio iba a quedar bien, iba a quedar libre, ¿no? Dice, más la tercera parte, dice aquí quedará en ella. Y acá dice, ¿qué le va a hacer a esa tercera parte? Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Es decir, los va a poner a prueba con un fuego. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios, ¿no? Entonces, no es un fuego destructivo, ¿no? O sea, no siempre fue así el tema del fuego. Estoy mencionando algunas citas donde el fuego es un simbolismo de limpieza. Entonces acá, por ejemplo, en Éxodo 24:17 también se menciona eso de Dios. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, ¿no? Ahí está hablando del Sinaí, a los ojos de los hijos de Israel. Por ejemplo, acá en Deuteronomio 4:23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa, que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ya explicamos 1000 veces, ¿no? El tema de la idolatría, si no, vayan al video, este tema de las imágenes, y vamos a ver aquí que el problema de Dios, de la escultura y de la imagen, es un problema que el pueblo tiene de asociarlos con dioses, por lo tanto, Dios no puede permitir eso, la idolatría. Si yo soy capaz de tener imágenes, pero no las asocio con dioses, entonces yo sí puedo tener imágenes. Esa es la diferencia, ¿no? De los católicos con el pueblo hebreo. Entonces los católicos sí pueden tener imágenes porque no las asocian a dioses, ¿no? Al menos no es lo que enseña la Iglesia Católica. Si hay otros católicos locos que sí lo hacen, bueno, no es nuestro problema. Son católicos no formados, ignorantes, así como hay protestantes que no siguen la doctrina correcta de su iglesia. También hay católicos que no se hacen responsables, ¿no? De aprender o de enseñar también lo que verdaderamente enseña la iglesia. Entonces, fíjense acá en el versículo 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, ¿no? Hace ese énfasis del fuego. También en Hebreos 12:28, el autor de Hebreos también menciona esta parte, así le describe a Dios. Así como recibe a nosotros un reino, dice, inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor, por eso hay que agradarle, porque es fuego. Dice acá, en lo cual vosotros, acá en 1 de Pedro 6, también menciona el fuego como una manera de prueba, ¿no? O purificación. Por eso está ese famoso dicho, ¿no? Las pruebas de fuego. Así también lo mencionamos coloquialmente en nuestro idioma. Dice, acá Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestra fe, ¿no? Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y resulta que otro antecedente, ya entendimos que la purificación es un proceso, ¿no? Por lo tanto, ese es el choque del protestante con el purgatorio, porque el protestante piensa que es un proceso detenido en el tiempo. Es que me purificó ya Cristo, ¿no? Desde el pasado ya lo hizo en la cruz, o cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, ahí ya fui purificado, ¿no? ¿Cómo resulta ahora que después de ese evento, donde según yo ya estoy purificado, cuando me muero tengo que volver a ser purificado? ¿No? Es el choque que ellos tienen a lo que les han enseñado. Entonces, ahorita expliqué por qué queremos que toda esta limpieza es un proceso que no termina, ¿no? O sea, no termina hasta el punto, fíjense, puede tener un alcance, digo, ¿no? No siempre, no todos los creyentes tienen que pasar por el purgatorio, pero puede ser, ¿no? Que si yo no me limpié lo suficiente en vida, es decir, la muerte me agarró repentinamente, no completé ese proceso purificatorio, entonces, aún de muerto pueda continuar ahí. Entonces, yo sí sería candidato, ¿no? Para purgarme. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tengo que purificarme? Porque resulta que en el cielo solo pueden entrar los que están perfectamente purificados.
Eso lo podemos ver en Apocalipsis 21-27, ¿no? Cuando Juan tiene esa visión del cielo y habla de la Jerusalén celestial o de esa congregación que hay ahí arriba en el cielo con Dios, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ninguna, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como ya saben, los que están inscritos en el libro de la vida son las personas que fueron juzgadas de acuerdo a sus obras, dice ahí Juan, ¿no? No dice que fueron juzgadas de acuerdo a la fe. Tuvo mucha fe, pásale aquí al cielo, ¿no? No importa que no hiciste nada por los demás, pásale al cielo. No, así no es Dios, es de acuerdo a las obras. ¿Por qué? Porque el católico también va a defender la fe, por supuesto, somos justificados por la fe, pero no por eso tenemos que desechar las obras. Ese es el problema, que tenemos el choque con el protestantismo, que ellos defienden la fe y está muy bien que defiendan la fe, qué bueno, pero no deben decir no somos salvados por obras. Eso no se vale porque no es así la cosa. Fíjense, allá en Hebreos 12:14 también sugiere eso, ¿no? Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, tengo que estar limpio. Por lo tanto, no puedo entrar al cielo si no cumplí ese proceso, ¿no? De la manera en la que debía haberlo hecho. Entonces, ¿por qué decimos eso? ¿Significa que anulamos a Cristo? ¿Que no fue suficiente su obra? No, la obra es suficiente y perfecta. Cristo hizo lo que tenía que hacer. El problema fui yo, que a lo mejor yo no alcancé a cubrir todo ese momento, ese tiempo de purificarme, ¿no? Yo lo acepté. Bueno, qué bueno que aceptaste a Cristo. Ese es un primer paso. Digamos que ahí comenzó el proceso, ¿no? Para el católico sería que ahí comenzó mi proceso de purificación. ¿Por qué? Porque yo obviamente tengo una naturaleza caída, vengo de un pecado original para empezar, así nací. La otra es que yo en mi infancia tuve cosas, ¿no? Problemas, abandonos, rechazos, muchas cosas que me hacen, tal vez me cuesta trabajo perdonar, tal vez me da miedo, ¿no? Tener una relación sentimental. Tengo muchos problemas existenciales que me cuesta trabajo no adaptarme o a confiar en Cristo. Y esa es la verdad, ¿no? Uno tiene debilidades. Entonces, uno se va santificando con el tiempo, ¿no? Vamos viviendo ese proceso. No tenemos por qué creer que de la noche a la mañana ya somos cristianos perfectos. Es algo que vivimos constantemente, ¿no? Entonces, miren, ya entrando en la definición, ¿qué es el purgatorio? Bueno, aquí la iglesia lo define así. Los que mueren en la gracia, fíjense, mueres en gracia. No significa que ya fuiste condenado y te vas al purgatorio y después te vas al cielo. No, tienes que haber vivido en gracia o en amistad con Dios. Y en la amistad de Dios, es decir, puede ser que en el hecho de mi muerte yo me arrepentí, pero resulta que no cumplí la penitencia. A lo mejor sí me confesé con un sacerdote, ¿no? En mi lecho de muerte, pero acuérdense que el sacramento completo de la penitencia es, ¿no? Primero arrepentimiento, confesión y luego pagar por lo que yo hice. Entonces, no nada más es, me arrepiento de romper el vidrio, también debo confesar que rompí el vidrio, pero también debo pagar el vidrio roto. Entonces, si me faltó tiempo y ya me morí, bueno, ¿qué creen? Que hay una oportunidad que me da Dios de purificarme. Entonces dice acá, pero imperfectamente purificados, es decir, no terminé ese proceso, aunque estén seguros de su eterna salvación, que bueno, están seguros, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. O sea que significa que es misericordia de Dios, porque bien Dios puede decirme, ¿sabes qué? Aunque te arrepentiste en tu lecho de muerte, como no, fue en tu lecho de muerte, te vas para el infierno, no tengo ninguna consideración contigo, porque no te alcanzaste a purificar, hasta apenas me estás diciendo que crees en mí, que me vas a obedecer, ¿no? ¿Cómo crees? Ya te vas a morir. Entonces Cristo no tiene esa actitud, ¿no? Cristo dice, le damos un chance pues a este hombre, pero te vas a purificar por fuego, ¿no? Es decir, va a doler porque la santificación así duele. ¿O a poco no ustedes que están casados no se están santificando al lado de esa persona, de su esposa, y duele, ¿no? Duelen los celos, duele la infidelidad, duele todo lo que les hacen sus maridos o sus esposas. Claro, porque es un proceso. Te vas perfeccionando como ser humano. Como esposo aprendes a ser paciente, a esperar a la mujer cuando se tarda mucho, ¿no? Y todo ese tipo de inconvenientes que conlleva el ser casado, ¿no? Compartir tu economía, que malgastó tu dinero, que te enojaste y todos esos problemas que conllevan, que cómo vas a criar a los hijos. Entonces, dense cuenta cómo la vida es un proceso, ¿no? En el cual nos vamos santificando y gracias a Dios está el matrimonio que también nos perfecciona, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono este tipo de eventos que ocurren en la vida? Porque no les debe parecer extraño eso, ¿no? Y tristemente el protestante como que es radical y dice, no, 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 es que desde que acepté a Cristo ya como que ya soy perfecto a partir de ahí, y no es cierto, ¿no? O sea, en la vida real no es así. O sea, un ser humano vive un proceso en el cual no dejas de aprender nunca y
pues siempre te estás agarrando de Dios. Dios te orilla siempre a buscarle, a orar, a buscar la santidad, a buscar respuestas, ¿no? Entonces, fíjense, en el siguiente numeral dice que la iglesia llama purgatorio a esta purificación. Ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran, pero nosotros le llamamos purgatorio. Puede ser que alguien diga, no, pues es como una santificación. Bueno, está bien, pero al final la idea es la misma, ¿no? El judío también tenía esa concepción, esa idea. Incluso los católicos ortodoxos, algunos también pues tienen esa noción, ¿no? De que hay un proceso de purificación y aún la muerte no detiene ese proceso, puede continuar. Entonces dice acá, a esta purificación final dice de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Dense cuenta de eso, la iglesia no enseña que de la condenación te pasas del cielo. No es una segunda oportunidad, ¿eh? Para los que ya están condenados. Es para los que vivieron en amistad con Dios, o al menos en el lecho de muerte, estuvieron en amistad con Dios. Dice, la iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios, acá dice de Florencia y de Trento. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, que ahorita los vamos a ver en detalle, que es 1 Corintios 3:3 en adelante, y este texto ya lo vimos, ¿no? El de Pedro, 1 de Pedro 1:7, dice, habla de un fuego purificador. Entonces, como ya les di los conceptos de lo que es fuego, lo que es purificación, ya no les parece extraña esta enseñanza, ¿no? que sostiene la iglesia. Ahora dense cuenta de algo. Si eso fuera cierto, de que solo en la vida alcanzo a purificarme y después de muerto ya solamente hay cielo o infierno, no tendría sentido este versículo. En Mateo 12:32 que dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, si Cristo fuera protestante hubiera dicho, pues no les será perdonado en la otra vida, bueno, si no les perdonado aquí, jamás les fue perdonado, ¿no? ¿Por qué pone un perdón aquí y un perdón después de la muerte, ¿no? O sea, ¿por qué da a entender que hay dos tipos de perdón? ¿Por qué? Eso nos deberíamos preguntar. ¿Será que después de muerto todavía hay un chance de que me sea perdonada ciertas faltas? Bueno, para el católico es súper lógico, claro. Si tú fuiste salvado, viviste en amistad con Dios, vas a ser purificado todavía, ¿no? Tienes esa oportunidad. Pero para el protestante esto no tiene sentido. Porque si ya te moriste, solamente hay cielo o infierno. Ya no tiene por qué haber un proceso en el cual se te puedan perdonar faltas, ¿no? Ya te ganaste el cielo o ya te perdiste en el infierno. Entonces, acá, por ejemplo, este personaje, San Gregorio Magno, él explica esta cita y dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio exista un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Vamos a ver qué dice el verbo de Dios. Dice, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender, dice, que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras también en el siglo que viene, ¿no? Es decir, ¿no? Otras traducciones dicen en el otro mundo, ¿no? O sea, después de muertos. Es decir, que aquí hay un chance, ¿no? Hay dos opciones que podemos vivir algunos, ¿no? No todos. Hay creyentes que, pues sí, hay creyentes que han vivido en santidad y no es necesario que ellos, o sea, su purificación sí la terminaron aquí. Les voy a poner un ejemplo que está en la Biblia. ¿A quién le dijo Jesús, hoy conmigo estarás en el paraíso? A una persona que cumplió su purificación en vida. Ya estaba pagando por su pecado en la cruz. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque ya había cumplido su purificación al punto que llegó a un arrepentimiento y reconoció a Cristo como Dios. Y como ya estaba en su lecho de muerte, ese día se iba a morir, por eso le dice, ¿no? Estarás conmigo en el paraíso. Es decir, su purgatorio lo vivió en vida. Ahora entienden por qué el católico nunca va a estar a favor de la eutanasia, porque es una purificación la que vivimos con nuestra enfermedad, ¿no? Si yo soy diabético, ¿no? Imagínense, y que yo diga, bueno, pues aplíqueme la eutanasia, ¿ya qué sentido tiene vivir? No, yo voy a vivir, ¿no? Voy a estar conforme a la voluntad de Dios, porque esto me va a santificar y lo tomo como un método de santificación. Es decir, mis sufrimientos ya no los tomo como sufrimientos, es decir, yo los entrego, es lo que hacían los santos, ¿no? Yo entrego, ¿no? Este padecer, mi enfermedad, todo lo que estoy sufriendo, por la iglesia o por el Papa, por la santificación de mis hermanos. Y Cristo hizo eso, su sacrificio que él no merecía porque él no se portó mal, él lo entrega por la humanidad. También hace eso, ¿no? A ejemplo de Cristo. Entonces, miren, entonces ya nada más para ir mencionando este concepto del purgatorio, lo que lo vemos en la Biblia, por ejemplo, ahí en Mateo 18:32,
Dice, entonces llamándoles su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Si se acuerdan, ¿no? De esa parábola, donde le perdonaron la deuda a una persona, pero esta persona, la cual recibió misericordia, no perdonó a otra persona que sí le debía. Entonces aquí la enseñanza de Cristo es que si Dios es misericordioso contigo, debes ser misericordioso con los demás. No debes de ponerte pues tan estricto, ¿no? Entonces dice acá, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces, aquí habla, ¿no? De que esta persona tenía que pagar, ¿no? Todo lo que debía. Entonces, vamos a ver aquí que el purgatorio es un método, una manera en la cual Dios limpia, ¿no? Purifica a las almas, algunas, vuelvo a repetir, eh, y lo pone de ejemplo, ¿no? Como una prisión, ¿no? Por eso dice aquí lo entrega a los verdugos, para que pague. Y no es el único versículo, también en el mismo Evangelio de Mateo también habla de eso, ¿no? Dice aquí, así también hará mi Padre Celestial, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de su hermano sus ofensas. Y qué interesante es que unos capítulos adelante vuelve a hablar Jesús de las ofensas con los hermanos y dice que hay que ponernos por eso en paz con ellos. ¿Dónde está eso? En el capítulo 5, ¿no? En el verso 25, dice también por eso, ponte de acuerdo en tu adversario pronto, tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Otra vez habla de esta cuestión como legal, ¿no? De un juez, de una prisión, de unos verdugos, ¿no? Dice, y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y dense cuenta que en estos dos ejemplos se alude a una pena temporal. Eso es lo que también tienen que ver. El purgatorio no es algo eterno, siempre es temporal. Dice, seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que si vas a salir con una condición, hasta que pagues, ¿no? El último cuadrante. Entonces va a haber quienes digan, ay, sí, pero es una parábola, habla de cosas terrenas, no habla, no. Acuérdense que las enseñanzas de Cristo, aquí el problema es este. Si es una parábola, ¿qué significa la cárcel? Porque si ya lo dijeron, es una parábola, es como un cuentito que dice Cristo, es porque cada cosa que está mencionando significa algo, ¿no? ¿Qué significado le podemos dar a la cárcel? Que no sea el católico, supongamos que el purgatorio no es cierto, es falso. ¿Qué significa la cárcel entonces? En la parte, no sé, ¿no? Entonces es una pregunta difícil de responder para el protestante, ¿no? Porque aquí coincide muy bien, ¿no? Con la enseñanza escatológica que damos al purgatorio. Si no quedó muy claro, por eso el catecismo nos cita 1 Corintios 3:13 al 15, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Fíjense, otra vez habla del fuego, la manifestación del fuego. Si permanece la obra, que dice, de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo. Ah, o sea que dice que las obras me las está tomando en cuenta Dios, aquí me lo está diciendo. Y si la obra permanece, es una buena obra, pues qué bueno, ¿no? No sufriré pérdida. Pero si sí, esa obra es débil, dice que habrá pérdida, ¿no? No habrá recompensa, habrá pérdida, seré salvo. Ah, o sea que sí seré salvo, pero aunque sí, como por fuego. Es decir, sí eres salvo, ¿no? Pero tienes que pasar por fuego. Entonces aquí, el tema de esto, la enseñanza de esto, entonces miren, dice acá que la obra será pasada por fuego. Hay protestantes que dicen, sí, pero habla de la obra. Miren, eso es muy absurdo, ¿no? O sea, con tal de darle la vuelta a esta eh, eh, interpretación, ¿no? Dicen, es que se trata de la obra, no de la condenación de las personas. Eso es absurdo, eso es tanto como si yo dijera que mi examen reprobó, pero no reprobé yo, ¿no? O sea, pues no, o sea, las obras de las personas califican lo que son las personas, ¿no? Entonces, si reprobaron mi examen es porque yo reprobé, obviamente, ¿no? O sea, no voy a pasar la materia. Si Dios me va a calificar mi obra, pues quien se va a ir a la condena o quien se va a purificar por fuego soy yo, no la obra, ¿no? O sea, las obras no se condenan o se salvan, las personas son las que se salvan, no se condenan o se purifican, ¿no? Entonces, a veces, con tal de darle la vuelta a esto, eh, no quieren aceptar, ¿no? Esta interpretación, que la verdad es que bajo la lupa protestante, es difícil interpretar, ¿no? Primera de Corintios 3:13 en adelante. Entonces tenemos dos destinos, eso hay que tenerlo claro. Porque miren, aquí les voy a explicar con esquemas bien bonitos
lo que es el purgatorio, lo que es el cielo y el infierno, para que no malinterpretemos, porque hay católicos que también malentienden el purgatorio. De acuerdo a la definición que nos enseña la iglesia, es esto. Yo estoy aquí, hagan de cuenta, en la tierra. Entonces hay solo dos destinos, solo hay dos destinos. Para que no digan que hay tres destinos, que o es el cielo o el purgatorio o el infierno. No, solo hay dos. O la salvación o la condenación. Por eso el catecismo dice que los que aún están seguros de su salvación, algunos son limpiados, ¿no? Entonces, si yo cruzo el camino de la condenación, por ejemplo, pues ya sé, ¿no? Mi único destino es el infierno, ¿no? Y si cruzo el camino, el destino de la salvación después de la muerte, claro, ¿no? Me voy para el cielo. Pero hay dos maneras de irme al cielo. O me voy directo al cielo, o paso por otro caminito por acá, ¿va? Que es el purgatorio, la limpieza. Pero dense cuenta cómo el purgatorio está para las personas que ya son salvadas. No es que del infierno brincamos para el cielo, ¿no? O del camino de la condenación ya nos fuimos para el cielo. No. Las personas que murieron en gracia, pues Dios les acepta la salvación, pero como no alcanzaron a cumplir penitencia o a purificarse, a limpiarse completamente, entonces deben completarlo, ¿no? En este proceso que llamamos purgatorio. ¿Significa esto? Miren, aquí empieza ya el tema, ¿no? El por qué oramos por los difuntos. Significa que aquí en la tierra, donde estamos los vivos, hay una iglesia que le llamamos militante o terrenal. Aquí estamos todos. Y van a encontrar muchos versículos donde los apóstoles nos invitan a orar por nuestros hermanos, ¿no? Claro, los que estamos en la iglesia militante. Ustedes incluso estoy seguro que oran por las personas que ni siquiera forman parte de la iglesia. Hay gente que no está bautizada y ustedes oran por ellos. ¿Y se vale? Claro que se vale. Se vale orar por ellos, ¿no? Pero resulta que también hay una iglesia que también forma parte del cuerpo de Cristo, que es la triunfante, la iglesia celestial, la que está allá en el cielo. Le llamamos triunfante porque ya están en presencia de Dios, ya están viviendo la visión beatífica. Entonces, ¿dónde quedaría el purgatorio? En la iglesia purgante. Entonces, todas estas personas, aquí en la iglesia militante, vivimos todavía este proceso en el cual queremos llegar aquí, a ser triunfantes. Pero también los del purgatorio están viviendo ese proceso, ¿no? Para llegar al cielo, a la iglesia triunfante. Entonces, si nosotros aquí oramos por la gente de la tierra, incluso oramos por gente bien pecadora, ¿por qué yo no haría oración por estas personas que están aquí de este lado, ¿no? En el proceso de purificación. ¿Por qué no lo haríamos? Pues quién sabe. Pero miren, este es otro modelo equivocado de lo que es el purgatorio. Algunas personas lo entienden así y dicen los protestantes, ¿cómo eso es posible si los que se condenaron ya no tienen oportunidad? Es porque ellos piensan esto, que el purgatorio es esto. Piensan que te fuiste de la condenación y todavía puedes esquivar el infierno e irte al cielo, ¿no? Otros, esto está mal, ¿no? Esto no es lo que enseña la iglesia. Otros piensan que como que del infierno adentro está el purgatorio, porque como hablamos de un fuego, ellos piensan que es el fuego eterno. No, es un fuego temporal, de limpieza. Y como que piensan que de aquí del infierno puede salir al cielo. Y ya esa es la segunda oportunidad para los condenados. No enseñamos eso. No hay segundas oportunidades para los condenados. Es decir, hay procesos, ¿no? Para los que ya son salvos. Entonces, eso tampoco es el purgatorio, lo que enseñamos. Y hay personas que enseñan esto o que piensan esto. Es que hay tres destinos eternos. La salvación para el cielo, y hay algo que es intermedio, que es entre salvación y condenación, que es el purgatorio, y hay otro que es la condenación, ¿no? Que es el infierno. Esto tampoco está correcto, ¿no? No es lo que enseñamos, porque el purgatorio no es eterno, es temporal. Acuérdense que Cristo lo menciona por eso como una prisión. No saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, ¿no? San Pablo lo menciona como, se harás salvo, sí, pero pasarás por fuego. Entonces, mire, la enseñanza católica que damos que es esta. Y según esto, tenemos aquí, pues, pues por así decirlo, un muro, ¿no? Nosotros no tenemos contacto directamente con los muertos. Digo, directamente así como Dios lo hace, pues no. Nosotros aquí de este lado de los vivos estamos para acá, ¿no? En la tierra, la iglesia militante. Quedamos, por eso quise establecer el fundamento del purgatorio, para que sepan que nosotros tenemos que orar, ¿no? Por todo el cuerpo de Cristo, no nada más por unos. Y es que lamentablemente el protestante como que piensa que después de la vida, o sea, cuando ya termina nuestra vida, a partir de aquí, como que los muertos están arrinconados y no tenemos por qué hablarle a los muertos o por qué acudir o pedirles peticiones, en el caso de los santos, ¿no? O los muertos están arrinconados y ya no los escucha Dios o no pueden interceder por nosotros y por lo tanto también nuestras oraciones no pueden llegar a los difuntos
como que piensan eso ellos, ¿no? Como que Dios está apartado. Entonces su eclesiología es así de ellos, como que los vivos o los seres humanos están por un lado y Dios está por otro. Y nosotros creemos en la unión mística de Cristo con su iglesia, que son uno solo, ¿no? Por eso, San Pablo dice que Cristo dio su vida y entregó su sangre por su iglesia, por eso vale la pena. Eso lo dice en Hechos 20:28. Allá en Efesios 5:21 al 32, describe completamente la relación de Cristo con su iglesia y dice que somos uno, del mismo modo que el matrimonio es uno, dos se hacen una sola carne, dice que Cristo es uno solo con su iglesia. Por lo tanto, también son nuestros hermanos los que están aquí en el purgatorio, también son nuestros hermanos los que están aquí en el cielo. Formamos uno, no estamos separados. La muerte a partir de Cristo ya no nos separa de la misma manera que se enseñaba en el antiguo pacto. Entonces, dense cuenta de esto que estoy diciendo, ¿no? Esto es aquí lo que les digo. Si oramos por las personas en vida, incluso personas que no pertenecen al cuerpo de Cristo, yo hago oración por gente que es atea, gente que es deísta, puedo hacer oración por quien ustedes quieran, y se vale esas oraciones, pueden ayudar, ¿no? Puede Dios intervenir para convertir a esas personas. Entonces, si estas personas están más cerca del cielo que yo, pero aún necesitan, ¿no? De su purificación, dice, ¿por qué no oraríamos por los difuntos que podrían estarse purificando? Digo, podrían, establezco ese podrían, porque solo Dios conoce el último instante de su muerte, cómo murieron, si murieron en gracia o no murieron en amistad con Él. Solo Dios conoce eso. Entonces, por eso, una persona que se suicidó, ¿no? Aventándose de un puente al río, ¿no? Dice el cura de Ars, que no podemos decir que en ese suicidio ya se condenó, porque no sabes, dice, solamente, dice, por eso el cura de Ars decía eso, que entre la distancia del puente y el río, ahí está la misericordia de Dios, y tú no sabes, ¿no? Si en ese instante esa persona se arrepintió de lo que hizo. Eso solo lo sabe Dios. Entonces, por eso decimos que oramos por todo el cuerpo de Cristo, no solo por un lado, así como los protestantes solo oran por los vivos, solo les interesan los vivos. También oramos por los que están en su proceso de purificación. Entonces aquí la pregunta sería, la pregunta honesta, para creer más este sentido de por qué oramos por los difuntos, sería preguntarnos si todo termina con la muerte. El antiguo pacto enseñó una cosa, pero a partir de Cristo las cosas quedaron mejor reveladas. Es decir, teníamos el velo de Moisés, ¿no? Solamente nos dejábamos guiar por el velo de Moisés, es decir, la antigua alianza, pero Cristo nos quita ese velo y ya nos hace ver otras cosas que antes no se veían en la revelación. Es decir, la revelación fue gradual. No significa que la plenitud de la revelación fue con Moisés o en el antiguo pacto. Eso deben tenerlo claro, porque el protestante va a insistir en versículos de la antigua alianza, pero nosotros debemos ver qué dijo Cristo, no qué dijo Moisés y los profetas. ¿Qué dice Cristo a la luz de la muerte? ¿No? Entonces, dice acá, por ejemplo, Isaías decía esto, ¿no? Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Y aquí el protestante dice, solo la gloria a Dios, porque él no comparte su gloria. Vamos a ver si eso es cierto, si después de Cristo solo la gloria es a Dios o él comparte su gloria. Dice, ni mi alabanza a escultura. Aquí está comparando a los ídolos con Dios, ¿no? Por supuesto que Dios no va a compartir su gloria con ídolos o con dioses falsos, ¿no? Pero aquí de aquí se agarra luego el protestante para decir que la gloria solo es a Dios, no es a los santos ni es a María. Vamos a ver si es cierto más adelante. Por ejemplo, acá el Eclesiastés 9:5 al 6. Esta es una cita súper usada. Si van a la página de los Testigos de Jehová, cuando hablan de la inmortalidad del alma, lo que ocurre después de la muerte, se la pasan citando Eclesiastés 9:5 al 6, ¿no? Dice, por los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, dice, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Dice, los muertos nada saben, la memoria de los muertos está en olvido. También su amor y su odio y su envidia, dice, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ah, o sea que los muertos no tienen relación con los vivos, dice Eclesiastés. No tienen conciencia, nada saben. ¿Cuál es la conclusión de los testigos de Jehová? Significa que cuando me muero me quedo dormido. Y estoy como en un estado como si estuviera dormido y ya Dios me despierta después hasta el juicio final, ¿no? Y si fui condenado, mi alma será aniquilada, es lo que ellos enseñan. Entonces, digo, el tema del alma, ya será tema de otro video. Pero aquí, el Eclesiastés, pues el escritor de aquí no tenía la revelación completa. Cristo todavía no llegaba. Incluso vamos a ver que en ese mismo libro de Eclesiastés, él da a entender eso, que no sabe qué le pasan a las almas de los humanos como a las almas de las bestias. Lo vamos a ver más adelante. Entonces da a entender que hay incertidumbre hasta ese punto de la historia de la salvación, de qué le ocurre a las almas. Entonces, por eso, él tiene lo que pues está a su alcance, ¿no? Lo que se creía en ese momento, que ocurría con los difuntos. Por ejemplo, acá dice acá el Deuteronomio 18,
En resumidas cuentas, está el precepto donde se prohíbe, ¿no? Dice que nadie practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces acá el protestante dice, ¿ves? Nadie debe consultar a los muertos. No es lo mismo, ¿eh? La oración por los difuntos a que yo consulte a los difuntos. No es lo mismo. Entonces es una acusación falsa también, la que hacen cuando aluden a estos tipos de versículos donde no se permite, ¿no? La nigromancia, le llaman. Dice, ¿por qué es abominación para Jehová? Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, hasta la fecha está prohibido eso, ¿no? O sea, los apóstoles mencionan, por ejemplo, allá en Hechos 19, 18, si mal no recuerdo, mencionan que hubo gente que practicaba la hechicería y quemaban los libros. Es decir, los apóstoles respaldaban todavía el precepto de no practicar la hechicería y no practicar la adivinación. La nigromancia es un tipo de adivinación, todo lo que termine en mancia, quiromancia, ¿no? Nigromancia, todo eso tiene que ver con la adivinación. Entonces se le consultaba a los muertos porque se creía que ellos tenían más conocimiento que los vivos. Entonces, por eso hacían los paganos eso. Eso es lo que está prohibido. Pero lo que hacemos nosotros los católicos no es eso, ¿no? Y vamos a mencionar, pero van a decirme, oye, pero a los santos sí los consultamos, ¿no? O sea, en cierto sentido les pedimos que oren por nosotros. Yo les diré que sí, pero también tiene un fundamento eso. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque Cristo nos reveló otra cosa. A partir de Cristo los apóstoles nos revelan algo que es distinto a lo que se creía en el antiguo pacto. Es decir, tenemos que vivir la nueva alianza, la de Cristo, no la antigua alianza. No nos podemos quedar estancados ahí. Debemos quitarnos ese velo de Moisés para ver qué nos dijo Cristo a partir de él. Por eso aquí les menciono el nuevo pacto. Todo termina con la muerte. Bueno, según en la antigua alianza parece que sí, ¿no? Entonces, por eso el pueblo hebreo creía en el Seol. Decía, es que el Seol, o también le llaman seno de Abraham, también le llaman el Hades, el lugar de los muertos. Como que los muertos se quedaban ahí, por así decirlo, en tiempo de espera, porque todavía no llegaba el Mesías. A partir de Cristo ya cambia esta parte, ¿no? Lo que le ocurre a los difuntos. Entonces, miren, dice acá, por ejemplo, pero Jesús dice acá en esta anécdota del Evangelio, vamos a ver si todo termina con la muerte. Allá en Juan 11, 13, ya vamos a ver la era de Cristo, el tiempo de Cristo, ¿qué dice Cristo? Acá resulta que Lázaro había muerto, y por eso hago un énfasis y lo pongo acá en rojo, ¿no? Que Lázaro ha muerto, lo dice así. Jesús les dice claramente, porque les había dicho, es que durmió Lázaro. Pero como no lo entendían, dijo, bueno, ha muerto. Y lo aclaro para que sepan que sí estaba bien muerto, porque luego quieren torcer o malinterpretar que no estaba muerto, nada más estaba, Jesús lo despertó. No, aquí lo aclara la Biblia. Aquí a partir del versículo 20, fíjense, Marta, que era su hermana, dice, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, era la otra hermana, y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Y Marta, ¿qué es lo que dice Marta? Lo que dirían los protestantes, ¿no? Dice, lo sé, resucitará en la resurrección en el día postrero. Y porque hay protestantes que dicen eso, no, ustedes le hablan a los santos, ¿para qué si ya están muertos? Solamente hasta el día postrero los verán. ¿Y qué dice Jesús? Lo que dicen los católicos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, con Cristo, los muertos, debemos de entender que están en otro estado, ¿no? O sea, muerte no significa ya una separación completa, ¿no? Con Cristo están vivos. Entonces dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta. Y ella dice que sí. Dijo, sí, Señor. Y yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero resulta, ¿no? Más adelante, en este mismo capítulo, dice que había algunos judíos. Dice, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Es decir, si cura a los ciegos, ¿no pudo haber hecho algo por Lázaro? Dijo Jesús, quitad la piedra y se mete al sepulcro, ¿no? Van a ver el sepulcro de Lázaro. Dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días, ya había muerto hace 4 días, dice Jesús, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se le está recordando. Por eso le decía, ¿crees? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió. Entonces resulta que aquí Cristo deja un
una enseñanza teológica. Conmigo, dice Cristo, todos viven. El que cree en mí, ¿no? El que sigue mis mandamientos, el que hace lo que yo digo, ese vive. Por eso, vean esto, acá en Mateo 22:31, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Si ustedes creían o interpretaban en el antiguo pacto esto, de que ellos están muertos, yo les digo que Dios es un Dios de vivos. Aquí está aclarando la doctrina de la escatología, ¿no? O sea, después de la muerte, ¿qué ocurre? Cristo está dejando precedentes de lo que debemos de entender de la gente que muere, pero que muere en gracia de Él. Por ejemplo, en Juan 5:24-25 dice, por eso esto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿te acuerdan, no? Somos purificados por la palabra de Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A eso le va a pasar a la persona que sigue la palabra de Cristo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, fíjense, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es decir, ya la muerte no es un impedimento según Cristo. Los muertos estaban en espera en el seno de Abraham, ahora con Cristo van a ser liberados. Es decir, que Cristo nada más vino por los vivos, también vino por los que habían muerto en el pasado y los que morirán en el futuro. Entonces, por eso acá el Eclesiastés, cuando me dice esto, vuelvo a citarlo, les decía que hay una cita anterior, acá en el capítulo 6 del mismo Eclesiastés 19:21, y si ustedes la leen con detenimiento ahí en su casita, no quiero llevarme tanto tiempo, el mismo escritor pone en duda esto, dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube allá arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? ¿Quién lo sabe? Pues ni él lo sabe. Entonces está dejando en claro que la revelación de la muerte está incompleta. Entonces yo no me puedo quedar con lo que dice Eclesiastés 9:5 como una verdad absoluta. Tengo que ver qué dijo Cristo, cómo Cristo aclaró esa parte. Eso les se los digo para cuando se los citen, ¿no? Es Eclesiastés 9:5. Y resulta que con Cristo, acá hay una parte del Eclesiastés que dice que los muertos nada saben ni tienen más paga. Pero acá Cristo me dice en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, está hablando de ya de su advenimiento, y pagará a cada uno, habla de difuntos, ¿no? De muertos y vivos, pagará conforme a sus obras. Entonces, el escritor sagrado de Eclesiastés decía que no tienen paga, pero ahora Cristo me dice que recibirán una paga conforme a sus obras. Entonces Cristo aclara, ¿no? Antes de Cristo no existía Cristo, no existía el Mesías, no se creía que hubiera una paga a los difuntos. Bueno, después de Cristo ya aclara, ¿no? Y tuvo que venir el Mesías para que la revelación fuera completa. Por eso acá en Hebreos 2:14, ¿no? Dice que Cristo viene, en el nuevo pacto se menciona esto, a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, cuando hablamos de descendencia de Abraham, el linaje de Abraham, también podemos entender la gente que siguió la ley, la antigua ley. Entonces, si te portaste bien a partir de Cristo y te haces obviamente cristiano, vas a ser librado, ¿no? Vino por ese linaje Cristo. Pero no nada más se quedó ahí, por eso le dice a los apóstoles, vayan y prediquen a todos, porque Cristo quiere la salvación de todos, no nada más de los judíos, o nada más el linaje de Abraham. Es decir, Cristo hace ese pueblo elegido más grande, todas las naciones. Por eso acá en Filipenses 2:10 también se menciona esto, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que a partir de Cristo están sometidos todos, desde el cielo, la tierra y debajo de la tierra, hasta también el reino, bueno, no reino, digamos, el estado donde están los muertos, también se sujetan a Cristo, ya no se sujetan al Eclesiastés y al antiguo pacto, no dice, se sujetan a Moisés, ¿no? No, la nueva alianza, ya estamos viendo la nueva alianza. ¿Y qué creen? Que en el nuevo pacto también Juan nos lo aclara. Cuando él tuvo la visión del cielo, dice que se sentó al lado de él Jesús. ¿Cómo sabemos que es Jesús? O Dios, ¿no? También lo entendemos así. Dice, cuando le vi, porque aquí dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, ¿se acuerdan, no? El alfa y el omega. Dios es el principio y el fin. Dice, se puso al lado de Juan, y dice, dice que él dijo esto, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. O sea, es Jesús, ¿no? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué creen? Que dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Cristo es soberano y rey de todo, hasta de los muertos.
Entonces la revelación ya quedó completa, ¿no? Los muertos también viven en Cristo y están unidos a Él. Por lo tanto, si alguien murió en gracia y es santo, o la iglesia lo reconoce como santo, yo puedo acudir a su intercesión y no está mal. Entonces, acá por eso, en Hebreos 10:19 en adelante y Hebreos 12:22 en adelante, ahí si quieren lo leen con calma en su casa, ¿no? Porque tienen muchas similitudes estos textos. Digo, en resumen, lo que les digo es lo que decía Santiago, por ejemplo. Dice acerquémonos, ¿no? Lo subraya acá, acerquémonos. Dice aquí también que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Quién nos abrió ese lugar más santo que es el cielo? El que nos fue abierto a través del velo dice que es la carne de Cristo. Gracias a él tenemos acceso al cielo, cosa que no había en el antiguo pacto, por eso quedaban como retenidos los muertos en el Seol. Y hay versículos que ahorita no da tiempo de dárselos, pero hay versículos que sí nos señalan que en el Seol había justos e injustos. Estaban ahí retenidos, pero Dios por eso viene y rescata a los justos para que se vayan al cielo. No así con los injustos, ¿no? Por eso dice que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación. Entonces, miren, hay que acercarnos. En ambas citas nos dice eso. Por eso dice que Jesús traspasó los cielos, ¿no? Y nos llevó a ese lugar santísimo. Por eso San Pablo ahí en Hebreos lo pone a ejemplo del templo judío, porque el templo judío tenía un lugar más santo. Y dice, del mismo modo, Cristo abrió ese velo, al cual no teníamos acceso. A partir de Cristo tenemos acceso a la salvación. No nada más vivos, también los que estaban esperando ahí en el Seol, los muertos. Entonces, acá fíjense, después de Cristo hay una estrecha relación entre los difuntos, es lo que podemos observar a partir de Cristo. Por ejemplo, en Hebreos 12:22 se menciona la Jerusalén celestial, ¿no? Ahí se habla del cielo. Y aquí menciona varias cosas. Dice que ahí están los primogénitos que están inscritos en los cielos. Habla de Dios, el juez. Fíjense quiénes están en el cielo. Y los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿quiénes serán? Ah, pues los que murieron en gracia con Dios. Son los santos, ¿no? Que conocemos o que enseñamos en la iglesia. Y a Jesús, obviamente, ¿no? Que va a estar Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Ah, entonces hay una relación ya más estrecha de Dios con los muertos. ¿Gracias a quién? A Cristo. Cristo vino a hacer eso. Cristo vino a dar la salvación a vivos y muertos. Entonces, vivimos, ¿no? Vivimos, gracias a Cristo tenemos ese puente, ese pegamento con Dios. Y por eso acá, en 1 Tesalonicenses 3:13, ya lo habíamos leído la vez pasada, ¿no? Se menciona que la venida del Señor, Jesucristo, con sus santos, con todos sus santos. La venida de Cristo no es él solito y nada más él, y los muertos están arrinconados por allá en el olvido. No, están unidos a Cristo. Aquí entendemos el por qué es un misterio, ¿no? Es algo, sí, es algo místico, la unión de Cristo con su iglesia. Ahora se dan cuenta por qué en 2 Timoteo 2:12 San Pablo no dice y reinará Cristo, ¿no? Dice reinaremos, habla en plural, estaremos con él unidos. Hay una relación estrecha de los santos con Dios. Por eso dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Lo pone en plural. Ahora sí, fíjense, dicen los protestantes, solo la gloria a Dios, ¿no? Pero acá en Juan 17:22 se vuelve a ver ese vínculo estrecho de Cristo, que Cristo establece, de los seres humanos con Dios. Por eso dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Es decir, Dios decidió compartir su gloria para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, si yo comparto la gloria con todos los santos, somos uno, del mismo modo, ¿a ejemplo de quién? De que Cristo es uno con el Padre. Por eso no están separados los muertos de Cristo. Y por eso cuando yo pido intercesión por María o por gente que sabemos que vivió en santidad y está con Cristo, por eso no está mal hacerlo, porque están unidos a Cristo y están muy cerca de Él, más cerca de Él que nosotros. Entonces, fíjense, acá Lucas 9:29, por eso cuando fue la transfiguración, ¿se acuerdan que se apareció Moisés y Elías? Dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Entonces dice el protestante, solo la gloria de Dios. ¿Por qué dice aquí que Moisés y Elías están rodeados de gloria? ¿Por qué Cristo aquí dice que comparte su gloria, ¿no? Que la gloria nos la dio también? Porque aquí, por ejemplo, en Romanos 8:17, dice, juntamente con él somos glorificados, ¿no? Y lo repite otra vez ahí mismo en Romanos, pero ahí ahora en el versículo 30, que también nos glorificó. Dice que Cristo hizo eso. Nos justificó y nos glorificó. Allá en Colosenses 3, del 3 al 4, dice algo parecido. Cuando Cristo dice, vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, es con Él. No es Cristo la gloria para Él y nosotros nada. No, con Él seremos manifestados en gloria. Y también por eso eso mismo se lo dijo a los Corintios, allá en la 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos mirando
a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Seremos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Ah, entonces no, la gloria nada más es para Dios. Él decide compartirla. ¿Con quiénes? Con los que se murieron. Entonces, aquí tenemos digo, nada más por mencionar algunas citas del Antiguo Pacto para que se den cuenta que los judíos también tenían una concepción de que podemos hacer algo por los difuntos. Por ejemplo, cuando se muere David y sus hijos, dice acá que el pueblo ayunó. Acá en 1 Samuel 31, 13, 12 al 13. ¿Por qué hacen un ayuno por los difuntos? ¿No les parece extraño? Si los muertos ya nada saben, ¿no? ¿Y para qué, no? Entonces, es porque tienen una concepción, ¿no? O sea, tienen una idea de que aún después de la muerte, todavía ellos pueden orar y hacer algo por el difunto. Por ejemplo, acá, en el 2 de Samuel, también, ¿no? Se reitera, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, ¿no? Y por su hijo también, que había muerto. Por ejemplo, cuando muere Moisés, ¿se acuerdan? Ahí en el Deuteronomio 34, 5 al 8. Y murió allí Moisés. Y fíjense acá, en el versículo 8 dice, y lloraron los hijos de Israel y de Moisés 30 días, dice. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto. O sea, el pueblo hacía un luto por sus difuntos. Entonces, vamos a ver si esto aplica, si se puede orar y ofrecer algo por los muertos ahora en el Nuevo Testamento. Ese es el punto, ¿no? Les mostré unas cosas del Antiguo Pacto. Vamos a continuar con el Antiguo Pacto, fíjense. Esta es una cita muy usada y esta lectura casi siempre se hace el 2 de noviembre. Cuando acudan a misa ese día, pongan atención y van a ver que les van a leer segunda de Macabeos 12, del 39 al 40. Aquí dice que hubo personas que murieron en un combate, dice, los caídos en el combate. Dice, para entrarles junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa, ¿qué creen? Dice, de todos muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jafnia. Es un pecado ese, ¿no? Tenían ídolos. Entonces dice, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro que en todos la causa de la muerte. Es decir, había idolatría, por lo tanto, Judas Macabeo, que era pues, el que estaba ahí de líder, se le ocurrió una idea. Dice, bueno, murieron en pecado. Bueno, sí, ya sé que me van a decir, pero es un pecado de muerte, o sea, es idolatría. Pues yo les diría, bueno, sí, pero tú no sabes si en el último instante todos, algunos, o solo algunos, de verdad se arrepintieron de ese pecado y a lo mejor sí murieron en amistad con Dios. Entonces, por esas personas que posiblemente murieron en amistad con Dios, se hace un sacrificio por ellos. Por eso el católico hace misas y todo, aunque sea una persona que se suicidó, aunque sea una persona que murió en el pecado, le murió de borracho, tú no sabes en ese último instante si estaba en amistad con Dios en el último segundo. Solo Dios lo sabe. Y por si acaso, es mejor hacer oraciones y que no sirvan a que el difunto necesite de nuestras oraciones y no las hagamos, ¿no? Entonces, miren, aquí se menciona por eso, dice, todos alabaron al Señor juez, al justo juez, perdón, al Señor justo juez, que descubre las cosas ocultas e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Dice aquí que el valiente Judas recomendó entonces todos que se conservaran limpios del pecado. Y dice acá que después recogió unos 2,000 monedas, un dinero, para enviarlos a Jerusalén. Dice aquí para que se ofreciera un sacrificio por el pecado de estas personas. Acá dice que hizo una acción noble y justa. O sea, la Biblia me enseña que esto es noble y justo, hacer un sacrificio por los que ya murieron. Dice, con miras en la resurrección, es decir, si crees en la resurrección, debes de hacer algo por el difunto, según esta enseñanza. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos, pero él sí creía. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa, fíjense cómo la califica aquí el escritor. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara el pecado. Y ya sé que me van a decir, ay, sí, pero eso fue en el antiguo pacto. ¿Qué dice el nuevo pacto? Bueno, hay una enseñanza que la dice Juan, ahí en la primera de Juan 5:16, que dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, es decir, orará, pedirá por él, y Dios le dará vida. Es lo que dice Cristo, ¿no? Le daré vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Bueno, ya sé que algunos me van a decir, oye, pero ¿cómo sabemos? Aquí Juan dice que pidamos y que Dios les dará vida, pero puede ser que Juan esté hablando de los vivos. Yo les diré que no, no es así. ¿Por qué? Porque aquí Juan me está diciendo que pida por personas
¿no? Que muy, bueno, aquí se está refiriendo a los difuntos. ¿Por qué? Porque dice que no pide por los que murieron en muerte, o sea, en un pecado mortal. Es decir, si fuera de los vivos, sí se vale, ¿no? Yo puedo orar hoy por alguien que ha asesinado o que vive cometiendo adulterio. Aunque son pecados mortales, alguien que vive en idolatría. Puedo orar por ellos, se vale, claro que sí. Pero ¿por qué Juan me dice que no ore por aquellos que están en pecado o sucumbieron en un pecado mortal? Es porque no se está refiriendo a los vivos, se está refiriendo a los difuntos. Entonces, significa que Juan también me invita a orar, ¿no? Por gente que ya murió. Entonces, hay que pedir por esos. Entonces, es una enseñanza del nuevo pacto. ¿Dónde también podemos ver reflejado eso? Por ejemplo, acá en 2 Timoteo 1:16, cuando el famoso este pasaje, ¿no? Donde se refieren a Onesíforo y Pablo le dice eso a Timoteo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, ¿no? Menciona, cuando decimos de su casa, habla de la familia, ¿no? Que está viviendo un duelo muy probablemente, por lo que aquí se menciona. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis condenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y aquí mencionan acá a partir del versículo 18 una oración que hace San Pablo: concédele el Señor que haya misericordia cerca, ¿no? Del Señor en aquel día. Y cuanto más nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces algunos citan este versículo como para eludir, ¿no? Porque también hay una tradición que dice que cómo murió Onesíforo, ¿no? Una tradición antigua. Entonces muy probablemente ya haya muerto en martirio, y por eso San Pablo le pide, o sea, aquí menciona en la carta, concédele, ¿no? Concédale el Señor que haya misericordia. ¿Por qué lo haría por alguien muerto? Bueno, ¿será porque cree que puede haber misericordia todavía después de la muerte? Claro que sí. Acá en 1 Corintios 15:29, si se acuerdan cuando vimos el bautismo, hay gente que dice esto, ¿no? Los mormones, por ejemplo, esta es su doctrina. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Es decir, había un muerto que nunca fue bautizado, pero estas personas, estos cristianos, porque ya creían en el bautismo, enseñaban que puedes bautizarte en nombre de esa persona que murió y darle bendiciones. Yo sé que esta práctica no la hacemos los católicos, ¿no? No la enseñamos, no es un mandado, y no es correcto eso. Pero sí lo enseñan, por ejemplo, la iglesia de los mormones. Aquí lo menciona, ¿no? Esta es la página de los mormones. Dicen, hablan del bautismo es esencial para la salvación. Ellos creen eso. Y por eso dice que al realizar bautismos vicarios le llaman ellos por aquellos que han muerto. Que los miembros de la iglesia ofrecen estas bendiciones. ¿Por qué lo menciono? Porque miren, aunque no es una práctica que nosotros creamos, deben meterse en la mente de esas personas. ¿Por qué hacen algo por los muertos? Es que ese es el punto. ¿Por qué lo hacen? ¿No será porque ellos creen que aún después de la muerte está eso que dicen, ¿no? No les será perdonado ni en esta vida ni en la otra? Es decir, creen que hay una misericordia que va más allá después de la muerte. Nosotros le llamamos purgatorio, ¿no? O sea, creemos en eso. No necesariamente tenemos que hacer bautismos, ¿no? Por difuntos, pero sabemos eso. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? Porque resulta que Jesucristo se ha apiado o tuvo mucha misericordia solo de los vivos, como dicen los protestantes. Ya los muertos nada saben, ya no hay que hacer nada por los muertos. No, Jesucristo tuvo misericordia por muertos y por vivos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque en la Biblia aquí nos dice en 1 Timoteo 2:1 al 4, primero nos exhorta San Pablo a hacer rogativas y oraciones y peticiones. ¿Solo por vivos? Vamos a ver. Pues aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Los muertos pueden conocer la verdad? Yo les voy a demostrar que sí, porque Cristo bajó a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, la predicación no solo se limitó a los vivos, sino también a los difuntos. Entonces, si voy a hacer rogativas y peticiones, no está solo limitado a los vivos. Claro que puede ser por los difuntos, y ahorita lo vamos a ver. Por eso, aquí estas citas se las repito en Hebreos 2:14, que Cristo vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a la servidumbre, ¿no? Es decir, Cristo vino también por los difuntos, y eso lo vemos aquí reflejado en 1 Pedro 3:18. Si se acuerdan, ¿no? Cuando mencionamos esto, del tema del bautismo, que también lo citamos, viene ligado a eso, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son esos espíritus? Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes? En tiempos o en los días de Noé. Entonces dense cuenta cómo Cristo también tuvo misericordia de ellos. Ellos estaban ahí retenidos en el Seol y les fue a predicar. O sea, Cristo también vino a salvarlos a ellos, no nada más a los vivos. Entonces Jesucristo sí tuvo misericordia no solo por vivos, también por muertos. Por eso ahí en 1 Pedro 4:5 también reitera eso Pedro. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién? Jesús.
porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y por eso, acá en Juan 15, perdón, Juan 5, pues esta cita, no se la puse ahí, pero es Juan 5, 24 a 29. Dense cuenta aquí cómo Jesucristo cuando predica, también eso dice el evangelio. Dice, el que oye mi palabra vivirá. Esta cita ya se las leí. Ha pasado de muerte a vida. Y dice acá que los que le oyen a Cristo vivirán. Es decir, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Dice, porque mi Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Vean que el juez es Cristo. Dice, será entregado al juez, del juez al alguacil, ¿no? Y lo mandará a la cárcel. Ahí viene la conexión con esa parábola. Dice, por cuánto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjense cómo Cristo ya advertía eso, iba a hacer eso, esa predicación. Por eso, acá en Mateo 12:40, cuando pone la analogía con Jonás, que permaneció dentro del pez 3 días y 3 noches, dice así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué es ese corazón de la tierra o a qué se refiere? Bueno, San Pablo aquí nos lo aclara en Romanos 10:6, ¿no? Dice, pero la justicia que es por la fe, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Para esto, dice, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir Cristo de entre los muertos. Es porque Cristo descendió al lugar de los muertos. Eso también se lo dice a los Efesios. Ahora en el capítulo 4, del 7 al 10 se menciona, ¿no? Les voy a leer esta parte en la que dice, y en el verso 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió. ¿De quién habla? De Cristo, ¿no? Por encima de todos los cielos. Entonces aquí es claro esta doctrina de por qué nuestro credo dice que Cristo descendió a los infiernos, al lugar de los muertos, ¿vale? Entonces acá, en conclusión, decimos, la iglesia tiene misericordia por vivos y por muertos, ¿ejemplo de quién? De Cristo, que también tuvo misericordia por ellos. Por eso acá, la oración por los difuntos, dice en el catecismo, que es una práctica de oración, que la práctica de la oración por los difuntos, dice, viene aunada, ¿no? A esta doctrina del purgatorio, y acá cita a Macabeos, lo que ya leímos, dice, desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos. Los cristianos primitivos hacían eso, y han ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Por eso hacemos misas por los difuntos. ¿Por qué? Porque Judas Macabeos hizo sacrificios en el antiguo pacto, pero al modo de Moisés, ¿no? Como era el antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto, ¿cuál es el sacrificio que nos quedó? La Eucaristía. Por lo tanto, hacemos lo mismo que Judas Macabeos en ese sentido, pero ahora actualizado a modo de quién, a modo de... Entonces, quedamos en que ahora el sacrificio que nos dejaron en el nuevo pacto, Cristo, es la Eucaristía. Y se puede ofrecer, porque los muertos de hoy, los que se murieron hoy, no vivieron en tiempos de Cristo, ¿no? Entonces se actualiza el sacrificio de Cristo. Por eso decimos que la Eucaristía es una actualización. Entonces, fíjense, aquí el catecismo nos cita, por ejemplo, dice que Job, allá en Job 1:5, dice que Job hacía sacrificios por sus hijos, que eran pecadores, ¿no? Aquí dice, ofrecía holocaustos conforme a todos ellos, a cada uno de sus hijos. Y por eso acá San Juan Crisóstomo decía esto, llevemos socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Es un consejo que hace San Juan Crisóstomo. Por ejemplo, también allá en el apartado donde se habla acerca de la Eucaristía, dice que puede ser ofrecida, ¿no? El sacrificio eucarístico por los que todavía no están plenamente purificados. Aquí está en esto en el numeral 1371 del Catecismo, para que puedan entrar a la luz, ¿no? Y ahí el Catecismo nos recuerda a la mamá de San Agustín, que antes de morir dijo estas palabras, Santa Mónica, ¿no? Dice, entrad, este cuerpo en cualquier parte, no os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que donde quiera que os hallaréis, os acordéis de mí ante el altar del Señor, ¿no? Es lo que ella, pues obviamente es católica y sabe, ¿no? Tiene el conocimiento del sacrificio de Cristo. Dice, acuérdense de mí en el altar de Cristo, es decir, hagan misas por mí. Acá, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén, que es otro de los primeros cristianos, dice, a continuación, oramos por los santos
padres y obispos difuntos, en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras haya presente la santa y adorable víctima, presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores. Presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. Y en el apartado donde se habla del tema de la penitencia, el sacramento de la confesión, también se dice esto, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, es lo que les he venido diciendo, podemos ayudarles en otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que sean libres de las penas temporales debidas a sus pecados. ¿Vale? Entonces, miren, aquí ya para ir finalizando, algunas personas piensan que los difuntos no tienen ningún contacto con los vivos. ¿Sí se acuerdan que dice acá que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se convierte? ¿Sí recuerdan esa cita, no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué no dice habrá más gozo en Dios por el pecador que se convierte? ¿Por qué engloba todo el cielo? Porque todos se están enterando de lo que ocurre en la tierra, así de sencillo. Entonces, esa cita me alude a que en el cielo también la iglesia triunfante tiene un contacto con los vivos. También es al revés, no solo nosotros con ellos, sino también de ellos hacia nosotros. Entonces, miren, por eso aquí el Apocalipsis 6:9 ya lo leímos la vez pasada, no voy a redundar tanto en esto. Por eso ellos clamaban a Dios, aquí cuando San Juan tiene esa visión del cielo, y los difuntos que estaban en el cielo dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgáis y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué significa? Que ellos están al tanto de lo que ocurre en la tierra. Por eso hacen esa petición a Dios. Entonces no están desconectados una cosa de otra. Por eso en la transfiguración, que es un pasaje que ya les leí, o les cité hace rato, dice que ahí Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban con Cristo de su partida. Entonces, ¿cómo hablaban con Cristo? ¿Cómo están al tanto de Cristo si ya todos los muertos, según los protestantes, ya nada saben, ¿no? Nada saben, no tienen ningún contacto con nosotros. Eso es no tener la revelación completa, creer eso. Pero según Cristo, en Cristo todos viven. Y bueno, ahí de tarea, les dejaré que Lucas 16:22 al 31 puedan leer, si ustedes gustan, la parábola esta del pobre Pulón, ¿no? Perdón, el rico de Pulón y el pobre Lázaro. Donde aquí, fíjense qué curioso, ¿no? Que aquí dice el rico, está muerto ya, ¿eh? Y le dice a Abraham, te ruego. Ah, o sea que los muertos también hacen ruegos por nosotros. Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de madre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, ¿no? Quiere que se enteren que existen las tinieblas, el cielo y el infierno. Entonces, ¿por qué está rogando si ya está muerto? ¿No? Está rogando por los vivos. Significa que también del otro mundo hay súplicas. Y no sé si alguno de ustedes recuerde esta escena de esta película, que la verdad es que me causó un poco de gracia cuando la vi, porque esta película, y se las pongo porque tiene que ver con esto que estamos hablando, con el tema del purgatorio y la oración por los difuntos, porque resulta que en esta película, ya con esto finalizo, que es la película de la cabaña, no sé si ya la vieron, y no sé si recuerdan que el protagonista tiene un resentimiento fuerte con su padre, tiene un encuentro con Dios, con la Trinidad, y hay un punto en la película en donde él tiene que perdonar lo que le hizo su papá, y su papá pues lo maltrató mucho de niño. Y este hombre, el protagonista, mató a su padre, lo envenenó, ¿no? Entonces, ve a todas las almas aquí, y ve una alma aquí que está en rojo que está apartada. Entonces, cuando yo vi esta escena, dije, no puedo creerlo. Si este autor es protestante, ¿cómo por qué se va a encontrar con su papá? O sea, o este hombre se fue al infierno o al cielo, pero no puede estar en el purgatorio porque ellos no creen eso. Entonces resulta que se encuentra con su papá y lo ponen en rojo, ¿no? Y resulta que su papá está angustiado porque no le ha perdonado, ¿no? Su hijo. Y tiene una reconciliación con su hijo. Entonces, después del perdón, el papá como que ya puede morir tranquilo. Y el hijo, pues, sigue vivo, ¿no? Nada más que tuvo esa visión, por así decirlo, y tuvo un encuentro con su papá y le perdonó. Entonces, mucha gente se conmovió con esa escena. Y el papá ya puede desaparecer y descansar en paz. Y me dio un poco de gracia, les digo, porque ahí este hombre, el protagonista, está con Dios. Y como que era el querer de Dios que este hombre perdonara a su padre para que su padre descanse su alma, ¿no? Entonces les digo que me dio un poco de gracia porque dije, ese Dios misericordioso que es capaz de hacer eso, no es el Dios de los protestantes, es el Dios de los católicos. Los protestantes no, es ilógico en la doctrina protestante que esto ocurra. Dios no es tan misericordioso para los protestantes. Dios nada más te manda al cielo o al infierno y no hay otro punto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo podemos interpretar esta escena? Pues resulta que el papá murió en amistad con Dios, pero no murió purificado completamente. Todavía le debía cosas a sus hijos, ¿no? Los maltrató. Por lo tanto,
viene simbolizado así como una luz roja que tiene, entonces no está en gracia, por lo tanto no ha descansado, y por eso hay otras almas que tienen un estado, porque el purgatorio no se entiende como un lugar, sino como un estado del alma, tienen un estado en los que están en gracia, pero hay otras personas que no están todavía completamente en un descanso, están en una purificación, y hasta que este hombre se reconcilia con su hijo, ya puede descansar, ¿no? Eso es el purgatorio, en pocas palabras. Bueno, lo pueden ver en esa película protestante, muy bien explicado, ¿no? Lo que es este proceso de perdón y purificación. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que el protestante no puede decir, ¿no? Es que ustedes creen en el purgatorio y por eso no creen en la sangre de Cristo. Ustedes creen que se tienen que purificar. No, porque en la iconografía católica siempre se ha entendido que el sacrificio de Cristo, y aquí lo pongo por eso en estas imágenes, la sangre de Cristo, por eso aquí ponen a los ángeles, ¿no? Que van con los hombres que están purgándose. Es decir, todavía en el purgatorio es una extensión de esa misericordia. Y también tienen acceso a la sangre de Cristo, nada más que es por fuego. Claro, duele santificarse, ya se los dije, ¿no? Aún en vida duele hacerlo, duele hacer renuncias por Cristo. Al alcohólico le duele dejar el alcohol, al adúltero le duele dejar la infidelidad, a todos nos duele. Bueno, las almas también viven ese proceso de dolor y por eso oramos para que prontamente se limpien, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto acabo, porque ya se nos fue el tiempo. Hola, buenas noches. A mí me llama mucho la atención y es algo que no he entendido. Yo sé que nunca vamos a poder entender la inteligencia, la sabiduría de Dios, pero yo sé que los humanos no tenemos por qué estar exentos del sufrimiento si Jesús vino y sufrió por nosotros y padeció y pasó un dolor o mucho sufrimiento, ¿no? Pero ¿dónde o cómo explicaríamos que justamente la purificación tiene que ser así? O sea, sufrir el dolor, o en este caso, como explicó brillantemente Diego, pasar por el fuego. Sí, porque... ¿Cómo lo podríamos entender? O sea, ¿por qué tendría que ser a través del sufrimiento? Sí, te voy a poner el ejemplo del alcohólico. El alcohólico cuando deja el alcohol no se siente bien. Mucho. Es que lo que pasa es que la purificación es proporcional al pecado que tú cometiste, ¿no? O el pecado que te faltó, ¿no? Pues, pagar, ¿no? Porque esa es la prisión en la que pagas. Entonces, puede ser indescriptible, como dices, porque pues yo no he estado en el purgatorio, ¿no? Pero sí se sobreentiende que en vida yo también me puedo purificar. El ladrón en la cruz era ladrón, entonces estaba pagando lo justo. Y incluso dice eso, ¿no? Este hombre nada hizo, o sea, nada hizo malo y está pagando por nosotros. De hecho, por eso el sacrificio de Cristo es más perfecto que cualquier otro, porque él no tenía que pagar y aún así él entrega eso a Dios. Entonces Dios lo ve con buenos ojos, porque dice, Cristo no lo tenía que hacer, lo hace, ¿no? Entonces, por eso el sacrificio es bueno. Ahora, el ladrón en la cruz ya estaba pagando en vida, entonces su purificación ocurrió en vida. Por lo tanto, como era un ladrón, pues fue crucificado, era lo justo, era lo que tenía que ocurrir. Entonces su sufrimiento ya lo concibió ahí y llegó a lo que Dios quería, el arrepentimiento. Hizo la confesión con Cristo, ¿no? Entonces para Cristo le dice, hoy conmigo estarás en el paraíso. Entonces, eso sí es lo que tienen que entender, ¿no? Que el católico siempre quiere huir del sufrimiento. Nosotros ya no estamos para eso, nosotros seguimos a Cristo. Cristo me dice, carga tu cruz y sígueme. Y cada uno tiene su cruz. A lo mejor tu cruz, no sé, a lo mejor son pecados que tienen que ver con el orgullo, algunos por la envidia, algunos por la avaricia, algunos por pecados sexuales. Cada uno tiene su cruz. El homosexual, pues tiene la homosexualidad, ¿no? Todos estamos iguales. Pero el punto es que nadie quiere cargar su cruz, nadie quiere seguir a Cristo. Entonces se sobreentiende que si Cristo me dice, carga tu cruz, es porque la purificación puede dolerme, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, no me quiero casar porque no quiero lidiar con una mujer. Pero a lo mejor esa es mi cruz que debo cargar para ser un mejor hombre y eso me va a purificar en vida. Entonces, debe sobreentenderse que nosotros no huimos del sufrimiento. Al contrario, aceptamos el martirio y es una característica de la fe de los católicos, ¿no? Que vivimos una fe mártir y damos la vida por por nuestra fe. Entonces, eso es falso, eso de que el evangelio es pare de sufrir, ¿no? Y con Cristo ya nunca sufres, no. Al contrario, no lo vemos como un sufrimiento, lo vemos como una entrega y lo hacemos con amor. Y si tengo que pasar, ¿no? Mis días aguantando a una mujer como esposa, ¿no? Le digo aguantando entre paréntesis, si mi purificación es esa, yo la acepto, porque eso me va a hacer un mejor hombre. Estar con una mujer que a lo mejor debo trabajar mi tolerancia,
debo trabajar en mi humildad, ¿no? Y muchas otras virtudes que Dios me pide. Entonces, Dios no me santifica así con una varita mágica, Dios me da la oportunidad, ¿no? De que yo trabaje esa santificación. Entonces, claro, es doloroso, ¿no? No debemos de entender que no va a doler nunca, pero es un dolor que da gusto vivirlo, ¿no? Porque es por Cristo y por amor. Es lo que yo podría decir. Sí, y eso le da mucho sentido ahora que esto es, bueno, generalmente escucho Radio María y ahí pasan la vida de los santos y creo que ayer fue día de San Pedro Alcántara, algo así, y fue una persona, digo, también muchos otros santos, pero él, lo que explicaron es que toda su vida fue eso, sufrimiento, este, como flagelarse a sí mismo, ¿no? Pasar por ese sufrimiento. Y pues él tenía dones que Dios le dio, ¿no? Pero sí tiene sentido con lo que tú dices. Muchas gracias. Sí, Otro ejemplo, perdón, es Policarpo de Esmirna, cuando murió. Él sabía que iban a quemarlo vivo y le dijeron, renuncia a tu fe y no te hacemos nada. La misma gente no quería quemarlo, no quería matarlo. Y él dijo, no, yo no renuncio, ¿no? Entonces, él deseaba eso, porque él sabía que iba a tener el cielo directo si moría por causa de Cristo. Entonces, por eso, fíjense cómo él tuvo un desprendimiento, una madurez espiritual tan grande que él toleraba cualquier sufrimiento por Cristo, porque sabía que se iba a encontrar con Cristo. Él no valoraba tanto la vida terrena como la que venía después de la muerte. Entonces, es lo que debemos hacer con nuestro sufrimiento. No es evitar el sufrimiento, sino también canalizarlo, como canalizó Cristo su crucifixión, a un bien por la humanidad. Bueno, si yo padezco una enfermedad o tengo algún padecimiento, lo entrego a Cristo. Le digo, esto es una ofrenda mía, ¿no? Si quieres, no me vas a quitar la diabetes, no me vas a quitar la enfermedad o el cáncer, pero tómalo, ¿no? Y lo vivo en función de algo, ¿no? Lo que me pidas. Es decir, agrégalo a tu oración, ¿no? Es como el ayuno, también lo agregas a tu oración y también el ayuno es un padecimiento, a nadie le gusta estar sin comer, pero tú lo haces a propósito, para que Dios vea tu fe, ¿no? Es una manera de medir tu fe. Isabel. Sí, realmente es muy, no es muy complejo realmente todo esto de la muerte. Yo tengo una duda. Aquí en la parte donde dice fuego, tiene un sentido, el fuego tiene un sentido de purificación, siendo hombre inmundo de labios. No entiendo esa parte. Siendo hombre inmundo de labios, esa parte, no me quedó clara. Sí, es que, ¿Qué se refiere? exacto, en Isaías 6, 6, ahí 5, 7. es que Isaías fue transportado a una visión al cielo y él dice que no se cree merecedor de estar en el cielo, porque es una persona de labios inmundos, es decir, que obviamente tenía pecados por cosas que había dicho, ¿no? Entonces, para purificar sus labios, un ángel toma una brasa, ¿no? Que estaba en el fuego y como que quema los labios de Isaías y eso lo hizo limpio y le dice eso, ¿no? Que se ha purificado sus labios. Entonces yo les decía por eso que nada manchado entrará al cielo, ¿no? Es una relación que tenemos de cómo el fuego purifica y por qué hablamos del purgatorio como un fuego que también te purifica, porque dice eso, ¿no? Que Dios es fuego, que consume o que limpia. Entonces es figura, ¿no? De lo que venimos enseñando ahorita, con todos esos elementos, que nada manchado entrará en el cielo, que antes de entrar al cielo pues hay que ser purificados. Entonces Isaías reconoce la impureza de sus labios. Entonces, pues purificamos tus labios, ¿no? Es lo que hace el ángel. Muchas gracias. Arely. ¿Lo veo? Sí, te ves. Sí, te veo. ¿Algo que quieran comentar? Nada más, bueno, que estos temas sí son, pues interesantes y, bueno, muchos protestantes, hermanos separados, pues sabemos que no creen, o sea, y somos separados. En estas fechas, que son Día de Todos los Santos, que próximamente vamos a estar celebrando, pues se burlan de nosotros y dicen, ¿para qué les rezan a sus muertos? Si los muertos pues ya están muertos, o sea, para ellos pues muchas veces no hay no ven a un Dios misericordioso. Entonces, me decía a mi papá, dice, este tema ya me lo pidieron, dice, 2 personas, y dice, y lo quiero volver a repetir ahora que hagan el video, dice, me lo mandas para que yo me lo estudie porque se los voy a dar, dice, a otros
a otros que le están pidiendo este tema, otros hermanos protestantes, porque él da ya pláticas en el pueblo. Entonces, sí es este tema, pues es muy hablado, pues también por nuestros hermanos separados, que nos critican mucho. ¿Por qué le rezamos a los difuntos, no? No ven a un Dios misericordioso. Entonces, nosotros creemos en un Dios misericordioso, en un Dios amoroso, y que alcanzamos la salvación cuando nos arrepentimos, ¿no? Y como decía hace rato Diego, pues hay que estar en gracia. No sabemos cuándo nos va a tocar. Mañana, pasado, no lo sabemos. Entonces siempre va a ser una lucha constante de estarnos mirando a Dios, ¿no? De estar mirando a Dios, a pedirle su misericordia, a estar bien en amistad con Él, porque no sabemos ni el día ni la hora, cuándo nos va a tocar, para que podamos llegar allá con Dios, a donde le vamos a alabar y a cantar. Tenemos la esperanza y la misericordia de Él. Nada más. Muy bien, Sofi. Oh, pues está muy bien el tema, muy explicado, y nada más quiero agregar que pues dice, ¿no? Que no hay gloria sin pasión. O sea, entonces si nosotros queremos la gloria, también tenemos que pasar por esa pasión, ¿verdad? Como Jesucristo también pasó por su pasión. Entonces, también otra de las cosas, dice el padre Arturo, ustedes se mueren sus difuntos y ya los abandonan, los mandan directo al cielo, ya se murió, ya se fue al cielo y quién sabe qué. ¿Y ustedes cómo saben? ¿Ustedes cómo saben si ya terminó de pagar su condena? Todos tenemos que pasar por el purgatorio, porque, pues como dice, ¿no? Al cielo no entra nada manchado. Entonces sí es muy importante pues seguir orando por nuestros difuntos y por todas las benditas ánimas del purgatorio, porque por ejemplo, yo digo, las personas que mueren, que son hermanos separados y que no les rezan, pues imagínense dónde estarán, porque ellos no creen en los rosarios y mucho menos creen en el purgatorio. Entonces sí hay que seguir orando por todas las benditas ánimas del purgatorio. Pues es todo lo que les puedo compartir. Muy bien. Sí. Buenas noches, mi nombre es Silvana. Hola, Silvana. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo Buenas bien? noches a todos. Bienvenida. Gracias. Sí, me conecté a algunas sesiones ya hace como un mes, pero por un tema familiar le comentaba a Diego que no me era posible conectarme, y ahorita que pues tuve la oportunidad me volví a conectar a sus sesiones. Sí. Se me hacen temas muy completos. El tema del purgatorio, yo ya lo había escuchado alguna ocasión en una plática que también había dado un joven, y en ese momento a mí yo nunca había escuchado el tema no sé cuál es el término correcto, pero pues de lo que veíamos en una de las diapositivas que presentó Diego de la iglesia militante, purgante y triunfante. Y ahí fue cuando yo entendí por primera vez que pues que la iglesia militante somos cada uno de nosotros que estamos aquí, y que sí teníamos que pasar a fuerzas por el proceso del purgatorio, y que hay que lavar o purificarnos de acuerdo al tamaño, como menciona Diego, de nuestros actos, de nuestras obras. Es la medida en la que pues nosotros tendremos que pasar el tiempo que nos falte para podernos purificar hasta obtener la misericordia de Dios y poder participar de esta iglesia finalmente triunfante. También yo conocí a Diego en la escuela de pastoral, y pues sí, a lo largo de este tiempo pues nos hemos ido preparando en diversos temas, como también sé que pues por otro tipo de enseñanzas, que sí, por ejemplo, mi abuelita a mí me decía, dice, a mí no me lleves flores al panteón, ¿no? Dice, a mí me gustaría más que me ofrezcas misas o rosarios, porque ella conocía, yo creo que de este tema, y sabía que cualquier alma que muere
necesita ayuda para poder purificarse y llegar al tema de la iglesia triunfante. Entonces, ese pequeño mensaje creo que es el que siempre a mí se me quedó grabado. Digo, sí son bonitas las tradiciones de ir y visitar a nuestros difuntos en los panteones, pero creo que tenía mucha razón mi abuelita cuando ella me decía, ahora que estudio un poco la parte de nuestra religión, pues que tiene mucha razón. O sea, valen más las oraciones para nuestros familiares que a lo mejor el ir y llevar flores al panteón, ¿no? Porque el ir y llevar flores al panteón no puede significar nada si no les dedicamos una oración, que es lo que ellos más necesitan. Y entonces valen más, en mi caso, pues el pedir por ellos en las diversas oraciones que nosotros hagamos, es el rosario, los Padres Nuestros o las Aves Marías que nosotros decidamos ofrecer, y el no olvidarnos de ellos para que ellos tampoco nos olviden de nosotros. Sí, también tenía, esto no sé si Diego sepa algo, tenía yo conocimiento de que pues cuando nosotros oramos, si por la persona que nosotros oramos que está pasando por el purgatorio finalmente purifica su alma, esa oración que nosotros estamos haciendo finalmente servirá para otra. Entonces, nunca va a ser en vano que nosotros pidamos por las almas del purgatorio. Sí me queda claro que siempre hay que pedir por las almas del purgatorio. Ujú. Muy bien. Sí, bueno, eso último no lo sé, porque seguramente tiene que ver porque ha habido muchos místicos santos que han tenido visiones del purgatorio, ¿no? Por ejemplo, Sor Faustina Kowalska, los pastorcitos de Fátima, ¿no? Dicen que los que vieron ahí en Garabandal, la aparición de María en Garabandal. Bien. Y hay varios personajes que han tenido visiones. El Padre Pío también, ¿no? Estuvo en el purgatorio, bueno, se menciona en su vida. Y dice que es algo tan terrible que si lo conociéramos, dice, si vivieran ahí por un instante, jamás pecarías, jamás se te ocurriría pecar en vida, ¿no? Entonces, sí ha habido, ¿no? Como varias, pues no diría revelaciones, ¿no? Pero sí experiencias místicas, ¿no? De santos que sí nos han dicho, ¿no? Que es algo que existe y que sí te limpia y todo, pero algo que les sorprende a ellos, como dicen ellos, que cómo es todo se te toma en cuenta, dice, todo. Dice, en todo lo que vives día con día, por mínimo que sea, Dios te lo toma en cuenta, si obraste bien, obraste mal, ¿no? Yo nada más quiero estar con esta idea de que se den cuenta cómo es el maligno, ¿no? Cristo nos advirtió que la iglesia iba a ser atacada. Por eso dice, y las puertas del infierno podrán contra ella cuando funda la iglesia. Es decir, va a ser atacada, pero la va a poder vencer el maligno. Pero de cuenta cómo el maligno a los vivos trata de atacarlos con la sola fe. ¿Por qué? Porque la sola fe hace que bajes la guardia y no hagas buenas obras. No voy a decir que todos los protestantes desprecian las buenas obras. Yo sé que hay algunos que dicen, no, es que sí las aceptamos, pero lo importante es la fe. Pero cuando tú haces eso, inclinas la balanza hacia la fe, bajas la guardia y dejas de hacer buenas obras, a pesar de que el apóstol Pedro, San Pablo, el apóstol Juan y también Jesucristo en el Evangelio dicen que seremos calificados de acuerdo a nuestras obras, seremos juzgados, habla del juicio con obras. Entonces bajas la guardia, dejas de hacer obras. Entonces ahí Satanás tiene la oportunidad, ¿no? De que no entres, de que en el juicio te vaya mal. Ahora bien, ya después de que te moriste, ¿no? Ahora viene, ahora qué hacemos por los difuntos, ¿no? Y ahora ataca, ahora los que podían ser salvos por oraciones en el purgatorio, ahora no lo van a hacer tan fácilmente porque ahora metió la cizaña Satanás o el ataque de que el purgatorio no existe, ¿no? Entonces los vivos, los que tienen familia protestante, por eso yo digo, ¿no? Siempre procuraré que todos mis familiares sean católicos para que cuando yo me muera no se les ocurra no hacer misas, ¿no? No hacer algo por mí, porque pues, ¿qué tal y si no muero en amistad con Dios pero no completamente purificado? Entonces nadie va a hacer misas por mí y todo, ¿por qué? Nunca les prediqué, nunca les evangelicé como debe ser con la Iglesia Católica, ¿no? Y las enseñanzas de la doctrina. Entonces, así le pasó a una persona, ¿no? Que tiene familiares protestantes y nada más lo enterraron y no ofrecieron nada por él. Y yo dije, pobre señor, y era católico el señor. Entonces dije, bueno, pues yo haré oración por él, porque afortunadamente se enterra un católico ferviente y haré misas por él y oración por él, por supuesto, ¿no? Porque lo merece. Sí, eso sí es cierto, dices, es muy triste que muchos que son católicos y tristemente familiares se convierten en protestantes, ya no les quieren dedicar ningún tipo de oraciones.
dicen, ya una vez que falleció el difunto, ya no se puede hacer nada por ellos, es lo que ellos dicen, y ahí se quedan, se limitan. Y sí es triste. Yo sí tengo un familiar que pues después de ser ellos todos católicos, de mi tía, solamente una hija le quedó católica y el resto pues son protestantes. Solo lo único que quedaba de triste para mi tía es que dicen, es que si yo me muero antes que mi mamá, dice que va a ser de mi mamá porque mis hermanos no le van a permitir eso. Lo único que sí recuerdo de ellos, dijeron, bueno, vamos a respetar la voluntad de mi mamá porque ella sí lo hubiera querido y les vamos a permitir que hagan lo que ella hubiera deseado, que era que velaran su cuerpo y hicieran la levantada de cruz y los rosarios, por honrar y respetar el cuarto mandamiento, pero si no fuera por eso, yo creo que ni eso le hubieran permitido. Y cuando uno sí es católico, pues ese tipo de reacciones sí duelen, y es cuando pues uno pues no debe de olvidarse de esos seres que están abandonados, para pedir por ellos. Sí, así es. María Isabel. Inclusive los propios católicos no rezan por sus difuntos. Se ha perdido muchísimo el pedir por las benditas almas del purgatorio. A mí mi abuelita me llevaba a varias iglesias y les rezábamos a las almas del purgatorio y a la ánima sola. Y es algo que ella me enseñó y que yo dejé de hacer muchos años y que ahora retomo, pero mucha gente no lo hace siendo católicos, o sea, desafortunadamente se han olvidado totalmente de las almas del purgatorio y es algo que debemos tener muy, 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 muy presente, porque ahorita todo lo que estamos viviendo, tantas muertes, la guerra, eh, yo, si yo teniendo conciencia me hago esa pregunta, ¿estoy preparada? ¿Estoy preparada para trascender? Para pasar a ese estado, ¿no? A ese estado del alma, que es el purgatorio. ¿Estoy preparada? ¿Realmente lo estoy? Como católica, ¿estoy realmente yo preparada? Ya saqué ahora sí que en la vida llevamos una mochila de todo lo que vamos echando ahí. Entonces, precisamente la importancia de el confesarnos, pero también el hacer la reparación, no nada más me confieso y ya, ¿no? O sea, hago un acto de conciencia de lo que hice, ay, sí, ya voy, me confieso y hago lo que el Padre me dice, pero ¿realmente estoy reparando los daños? Que aunque me haya confesado, si no estoy haciendo una reparación de daños, me voy al purgatorio, yo, o sea, entonces la verdad es que hay mucha gente que ya no reza, que ya no pide por los demás, que no le hacen sus misas, a los difuntos, y que también a mí me queda claro que no es nada más cada año, hay que estarles rezando. Y más si sabemos, no sabemos realmente, como bien dice Diego, no sabemos si esa persona en, a los 1 hora antes de partir se arrepintió totalmente de sus pecados y está con Dios nuestro Señor. Eso no lo sabemos. O sea, tenemos el antecedente de que pues no no iba a misa, llevaba una vida muy desordenada. Pues más aún es que debemos de pedir por el que conocemos y también los que no conocemos. Y todos aquellos pues que mueren en accidentes y eso, híjole, hay que pedir mucho, mucho, mucho por ellos. Gracias por el tema, Diego. Gracias a todos por estar aquí, queriendo conocer más sobre la palabra de Dios. Y sí, mi comadre Mari, ¿no? ¿Vas a comentar algo o ya nos retiramos? Ya nos retiramos, compadre. Perfecto. Sí, Vámonos. sí. Sí, ya, Gracias. ya los veo cansaditos. Bueno, ¿quién nos ayuda a hacer la oración de salida, por favor? Que se adelante de una vez. Yo. Digo, sí, bueno, digo, ahorita creo que me fui más rápido de lo normal con la enciencia, pero por eso quedó grabada, ¿sale? Para que ahí con calma la vean, todas las citas, ¿sale? Sí. Y pues ahí nos andamos viendo para la próxima.
Bueno, pues vamos a cerrar los ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te damos gracias por dejarnos compartir tu palabra, por permitirnos estar en tu iglesia, la que tú fundaste, y ayúdanos a hacer luz y sal para las naciones, no nada más que se quede esto en este video. Ayúdanos a llegar a más personas de la manera que tú quieras que lleguemos. Danos pues luz en nuestra mente, a nuestro corazón. Permítenos poder predicar con el ejemplo, porque tú sabes que el ejemplo arrastra más que nuestras palabras, pero también el conocimiento es importante. Ayúdanos a comprender tu palabra, a poder memorizarla y sobre todo tener el amor para tratar a todas las personas que se han alejado de ti, a las personas que ni siquiera creen en Dios, a los que sí creen en ti, pero se han desviado de la sana doctrina. Ayúdanos, Cristo, a llegar a ellos y que nosotros podamos ser parte de ese plan de salvación tan grande que tú tienes para la humanidad. No nos excluyas de ese plan. Ayúdanos a ser también piedras que edifiquemos tu reino. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dios lo bendiga. Estén bien, Muchas igualmente. gracias. Buenas noches, Excelente descansen. plática como siempre. Muchas Gracias. gracias. Buenas Dios bendiga. noches, que Buenas noches. Buenas descansen. noches a todos. Dios les bendiga. Hasta luego, buenas noches a todos. Hasta luego, adiós. Luego nos vemos el domingo. Gracias. Para que veamos lo de la Nos vida. vemos el domingo. ¿Vale? Ujú. Hasta luego. Misa de 12, ¿verdad? Sí, a las 12 vamos nosotros ahí. Un poco antes estamos ahí, Perfecto. pues, para estar a las 12. ¿Sale? Ok, claro que sí. Ándale, Sí, pues, si sí, no, ahí por te hablamos, supuesto. ¿eh? Ahí te vamos a contactar antes de llegar allá. Órale, claro que sí. Saludos a tu Muchísimas mamá. gracias. Dios Saludos les a tu bendiga. mamá. Claro que sí. Dale. Sí, Hasta claro luego. que sí. Yo Hasta les luego, digo. güera. Gracias. Adiós. Buenas Javier noches, compadre. también. Que descanse. Buenas Sí, noches, compadre, Are. hasta luego. Bye.